Tema difícil, pero es siempre una alegría poder estudiar, poder aprender, poder saber lo que la Toira tiene para nosotros, lo que nos enseñan nuestros sabios, etcétera. Punto número uno, como si no lo saben, es importante saberlo. Esta clase es en memoria de José Diego, el hijo de Elías, que hoy sería el aniversario de su fallecimiento. Así que tenga una Aliyas Neshama, que su Neshama, su alma, se eleve y es muy poderoso que en mérito de su Neshama, de su alma, muchísima gente, gracias a Dios, va a poder aprender sobre Toira, poder aprender sobre Dios, poder desarrollarse personalmente, poder tener información que a veces es difícil de encontrar, dónde está y qué está, etcétera. En este mismo asunto, me gustaría hacer dos pequeñas introducciones. Pequeñas introducciones, que voy a hacer lo más corto posible. A veces las introducciones se me van medio largas. Tengo mucha información hoy para charlar, pero me parecen importantes. Introducción número uno. Nadie, repito, nadie, yo incluido, nadie puede decirles cuál es el destino final, por llamarlo de alguna manera, de una neyama, de un alma. Ya ni estamos hablando si judío o no judío. No. Nadie puede decir, por decirlo de alguna manera, ¿dónde está tu tatara abuelito? Ninguna persona, no hay autoridad hoy en día dentro del pueblo de Israel que pueda decir está en tal o cual lugar. No hay. Existió el Arizal, existieron grandes gigantes, etcétera, pero lamentablemente hoy en día no tenemos esto. Y nosotros no somos dueños de la ley de Dios. Con esto quiero decir, porque aparecen textos interesantes al respecto de esto en el Talmud, que no vamos a discutir hoy, pero con esto quiero decir, ninguno de nosotros es el que le va a decir a Dios lo que tiene que hacer con su mundo, ¿no? Él sabrá lo que pasa con cada uno. Nosotros podemos desear cosas buenas, nosotros podemos hacer lo mejor posible dentro de nuestras, de vuelta, posibilidades, para hacer las cosas bien, para enseñarle a otros a hacer las cosas bien. Y de hecho el hecho es interesante. El hecho mismo de enseñarle a otros, esto es un tikkun, es una reparación para uno mismo y para generaciones pasadas, etcétera. Sí, es verdad, eso está escrito. Pero ser quien pone el sello y dice, este está en tal lugar, este fue en pecado, está en tal lugar, este fue bueno, está en tal lugar. ¿En serio? ¿Con qué autoridad te sentás o te parás en donde sea que estás y decís una cosa así? ¿Sos Dios? Acá lo único que sabe es Dios. Y esto no es un invento mío, esto lo dice Rambam, Maimónides. Después de explicar en Iljo Tshuva, en sus leyes de Tshuva, de arrepentimiento, cómo funciona lo que nuestros sabios nos dicen en el Talmud sobre el arrepentimiento, que es así, que es así, de una manera, de la otra, etcétera. Después de decir todo esto, en la práctica, el único que sabe cuánto pesa en el sentido positivo, digo, entre comillas, qué importancia tiene cada mitzvah que hicimos, el único que sabe es Dios. Y el único que cuenta esto es Dios. Él sabe, yo no sé. Yo puedo indicar lo que yo estudié, lo poco que sé, acá está. Pero ¿quién va a determinar quién tiene el poder del juicio final? Es Dios. Nada más. Punto. Introducción número uno, se podría hablar más del tema, pero lo quiero hacer corto. Introducción número dos. Ahora sí vamos acá. De vuelta, esta clase es en memoria de José Diego, hijo de Elías. Prestarán atención que está el nombre del padre, el nombre de la persona, por supuesto, y el nombre del padre, no el nombre de la madre. Cuando se trata de pedir por curación, presten atención, cuando se trata de pedir por curación, una persona viva que se cure de la que sea que tiene, si se trata de un judío o una judía, es el nombre de la persona con el nombre de su madre. Si se trata de pedir por la elevación del alma de alguien que ya falleció, tanto judío o no judío, se usa el nombre del Padre, el nombre de la persona y el nombre del Padre. Si se trata de pedir curación para un no judío o una no judía, es el nombre de la persona y el nombre del Padre. En este caso se trata de alguien que ya falleció, etcétera, que de vuelta, que su neyama, su alma, sea donde fuera que esté, yo no voy a determinar dónde está, porque no lo sé, no voy a mentir, no soy así, punto. Donde sea que esté, que su llama se eleve, esto sin duda, en mérito de toda la gente que va a aprender gracias a él, gracias a su input, a su ayuda, etcétera, etcétera. Esas son las dos introducciones. Vamos a meternos en el estudio. Hay mucha información.
que en realidad vamos a leer bastante, pero la verdadera verdad, la verdad verdadera, es que no hay mucha información para Bnei Noyaj, para no judíos, al respecto del tema muerte, el paraíso, el no paraíso, lo que sea que se llame, no importa. No hay mucha información dando vueltas. De hecho, todas las leyes de Bnei Noyaj que están en el Talmud, en Sanedrin, etcétera, no se encuentran en el Shulchan Aruch, en el Código de Ley Judía. No fue escrito con esa idea el Código de Ley Judía, por varias razones. La más sencilla y más fuerte es porque era problemático escribir un libro, los judíos, rabinos judíos, etcétera, para no judíos, cuando los grandes sabios se sentaron a escribir. Esto es algo conocido, ya lo mencioné en otras clases también. Entonces no hay tanta información. No hay tanta información. El Rebbe, nuestro Rebbe, pasó horas y horas hablando sobre temas de Bnei Noyaj, y hay dos lugares en donde él habló del tema muerte al respecto de Bnei Noyaj, fallecimiento, etcétera. Ahora bien, hay que entender, el Rebbe no era en hebreo se dice poisek. Poisek significa un determinador, legislador de leyes. No, no era el trabajo del Rebbe. De hecho, incluso para judíos, cuando al Rebbe le preguntaban una ley particular, a veces el Rebbe daba su opinión, pero la gran mayoría de las veces el Rebbe no daba su opinión y decía, vayan a preguntarle a un rabino. Como si el Rebbe no fuese un rabino. Obvio que el Rebbe es un rabino. Lo que está diciendo Rebe es mi función como Rebe, no la mía de Tubio, yo no soy un Rebe, estoy hablando del verdadero Rebe, es difundir hasidismo, enseñar toira, lo más profundo de la toira, lo que sea la función de un Rebe, yo no voy a sentarme acá a definir lo que es la función de un Rebe, pero no de ser un legislador. Aún así, el Rebe pasó horas y horas explicando leyes para Bnei Noyaj. Entonces, todo lo que yo voy a compartir, o casi, no todo, casi todo lo que voy a compartir, y a propósito están las fuentes ahí, a pesar de que algunas de esas fuentes es difícil encontrarlas. Entonces, yo no estoy esperando que realmente vayan a buscar cada una de estas fuentes. Pero, ¿saben qué? Si la querés buscar, ahí está. La podés encontrar. Buscá, no va a ser sencillo. Y no lo digo como burla. Todo lo contrario. Hay ciertas fuentes que están solamente en hebreo, o algunas en yiddish, otras en textos muy, muy, muy específicos, rabínicos, que en general no están al alcance de cualquier persona, ni siquiera de cualquier judío tampoco. Pero aún así me parece importantísimo que sepan, que tengan en cuenta lo que vamos a compartir hoy tiene fuentes y cada una de esas fuentes está ahí escrita. Yo no voy a repasar ni mencionar una por una. El que quiere ahí están escritas y que las busque y las va a encontrar. O que le pida a alguien que las busque para ellos, etcétera, y están ahí, las va a encontrar. Por alguna razón u otra, no lo sé, en el libro más clásico de leyes, estamos hablando de leyes, para no judíos, Bnei Noyaj, que es el código divino, The Divine Code, en hebreo en inglés es The Divine Code, en hebreo se llama Sheva Mitzvot Hashem, los 7 preceptos de Hashem, del rabino Weiner, una autoridad actual de ahora, que es una autoridad súper, súper importante en todo lo que tiene que ver con no judíos, con leyes de no judíos. Por alguna razón no hay leyes de entierros, de duelos, ni nada. Entonces vamos a pick and choose, se dice, agarrar de acá, agarrar de allá, para tratar de compartir los conceptos. Pero no es que estén en el Shulchan Aruch, en el código de ley judía. Avanzamos. Primero que nada, una idea general sobre de dónde podemos sacar cuestiones para las leyes de no judíos que no están legisladas en la Toira. Lo que está legislado, está legislado. Bueno, no matar, no robar, los 7 famosos preceptos, esa es fácil, digamos. Pero, ¿y qué pasa con el fallecimiento? ¿Y qué pasa con la muerte? ¿Y qué pasa con el entierro? ¿Y qué pasa con el duelo? Etcétera, etcétera. ¿De dónde sacamos esta información? El Rebe nos enseñó, y de vuelta, ahí está la fuente, el Rebe nos enseñó algo muy interesante. Así como el Talmud dice que Ioiv, acá está el versículo, si lo quieren ir a buscar, 35:11, Ioiv dice, ¿qué podemos aprender de los animales de la tierra? Es decir, incluso, dice el Talmud, si la toira no hubiese sido entregada, hubiésemos aprendido diferentes cualidades de algunos animales. Por ejemplo, no robar de la hormiga. El Talmud dice Derech Eretz, buenos comportamientos del gallo, qué sé yo, sea cual fuere la enseñanza específica de cada uno. El Talmud trae esta idea de aprender de los animales de la tierra si la toira no hubiese sido entregada. Entonces el Rebbe plantea algo muy simple. Lo digo de esta forma medio burlona a propósito.
¿Y a mí qué me importa lo que aprenderíamos de los animales si la toira no hubiese sido entregada? La toira fue entregada, punto, ya la tenemos. Ay, pero si no hubiese habido la Revolución Francesa, el ser humano hoy en día serían esclavos. Yo qué sé, no sé qué hubiese pasado, porque ya pasó la Revolución Francesa y nosotros vivimos post facto. Ya pasó. Entonces ahora no podemos decir, ¿y qué hubiese pasado si? Yo qué sé qué hubiese pasado. Y viene Iob, y viene el Talmud interpretando este versículo de Iob y dice, si la Torá no hubiese sido entregada, hubiésemos... ¿Y a mí qué me importa? La Torá fue entregada. Entonces, ¿para qué me enseñás que se puede aprender cosas de los animales? El Rebbe dice, muy simple, porque hay un comportamiento innato en la naturaleza misma. Hay un comportamiento que nosotros tenemos que observar la naturaleza y decir, este es el comportamiento el comportamiento humano que Dios está esperando de nosotros. Por eso introdujo en la naturaleza señales de su sabiduría, la de Dios, para que nosotros observemos y las aprendamos. Más allá de la toira. ¿Qué significa más allá de la toira? Incluso para Bnei Noach, para no judíos que no necesariamente tienen que cumplir todos los preceptos de la toira, como son para los judíos. Aún así, hay información, esta es la clave de la frase clave de toda la cuestión, hay información en la creación a nuestro alrededor que deberíamos abrir los ojos, observar, para aprender, incluso sin la toira. Incluso si en la Torá no está escrito. ¿Qué quiero decir con esto? De vuelta. Si un judío, Dios libre y guarde, judío, judía, es todo lo mismo. Si un judío tiene un evento de Dios libre y guarde, un fallecimiento, una cosa así, ¿qué hace? ¿Cómo sabe lo que tiene que hacer? Llama por teléfono al rabino. Rabino, ¿qué hago? Falleció mi tatarabuelo. ¿Qué hay que hacer? Bueno, mira, hay que llamar a tal persona, hay que enterrar, hay que hacer esto, bla, bla, bla. Y el rabino le va a decir todos los pasos que tiene que seguir. ¿Y cómo sabe el rabino? Porque está escrito en los libros de leyes judíos. Muy bien. ¿Qué pasa cuando fallece, Dios libre y guarde, un no judío? Ponele que se le ocurre llamar al rabino. Rabino, hola, falleció mi tatarabuelo. ¿Qué hago ahora? ¿El rabino qué le va a decir? No tengo idea. No sé. Lo siento mucho, le va a decir. Me causa mucha tristeza y te acompaño con el sentimiento y bla, 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 empatía. No tengo idea. No hay nada escrito. El rabino no es más que una especie de transmisor de lo que está escrito en los textos. Es como un abogado. El abogado te va a decir las leyes. Yo no tengo por qué saber todas las leyes del país. ¿Qué sé yo? No estudié esto. Voy a un abogado. Abogado, ¿puedo hacer esto, lo otro? Y el abogado te va a decir, sí, no, esto es legal, bla, bla, bla. Lo mismo con el médico, yo qué sé de medicina. Doctor, ¿puedo hacer esto o no? El doctor te va a decir, haces esto, bla, bla, bla. Porque estudió de eso. Ese es el rabino, estudió las leyes judías. Pero no hay nada escrito sobre los judíos. Bien, el Rebbe nos dice, ¿por qué no abrís los ojos y mirás la creación a tu alrededor? Dios introdujo en la creación información que nos ayuda a saber cuáles son las leyes y qué hay que hacer al respecto de, por ejemplo, este evento que estamos lidiando ahora de Bnei Noach. Muy bien. Dicho todo esto, vamos a tratar de entender, y esto es una parte copiada de una charla del Rebbe, acá está la fuente, que yo dije antes también la misma fuente, un pedacito nada más, muy chiquitito, la muerte. ¿Qué significa la muerte en caso de Bnei Noach? Bueno, vamos a analizar. Si Dios creó al hombre, hombre y mujer es todo lo mismo, ¿ok? Nadie malinterprete, hombre y mujer van de la mano. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, y ahora no vamos a discutir que tiene imagen, Dios no tiene imagen, eso es para otra clase, para otro tema. Dios no tiene imagen, él mismo lo dijo claramente en la entrega de la Toira, en Pashas Vaishana, lo leímos hace poquitito, no vieron ninguna imagen, etcétera. Pero más allá de esto es lo que la Toira dice. Dios creó al hombre a imagen de él, y esto de que nosotros como seres humanos tengamos la imagen divina impregnada, grabada en nosotros mismos, esto indica que aprendamos, como dijimos recién, veamos qué es lo que Dios hace y eso mismo hacemos nosotros. Pero Dios no se muere nunca. ¿Qué estás hablando? Que vamos a aprender a ver si Dios se murió. ¿Qué hizo Dios cuando se murió? Ah, vino la mamá de Dios, se puso a llorar.
No, no, nada de eso. Y entonces, ¿qué significa la muerte? Nosotros somos creados a imagen de Dios. Vamos a ver qué hace Dios. ¿Ante qué? ¿Ante la muerte? No sé, no existe la muerte para Dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El Rebbe explica, lo pueden leer acá ustedes mismos, no voy a leer todo el texto para hacerlo un poco más dinámico, pero el Rebbe explica que la muerte al fin y al cabo es un descenso. Un descenso significa, estabas en un estado determinado en el cual podías afectar, en el buen sentido, y lamentablemente en el mal sentido también, toda la creación. El Rambam trae del Talmud, lo dice, que uno siempre debe observar al universo entero, al mundo entero y a uno mismo como en equilibrio, balanceado, como en una balanza que está en equilibrio. Una buena acción puede tornar la balanza, inclinar la balanza a un lado. Una acción positiva, pues va a inclinar la balanza para el lado positivo. Y una acción negativa, pues al revés, va a inclinar la balanza para el otro lado. Entonces cada uno tiene que verse a sí mismo como responsable, esto lo dice el Talmud también en Sanedrin, clarísimo. Uno tiene que hacerse responsable de toda la creación, de todo el universo en todo momento. Está bien, es verdad, yo no puedo hablar por teléfono ni por WhatsApp con todos los judíos del mundo, con todos los no judíos del mundo, con todos los hindúes, con todos los, yo qué sé, de dónde vive cada uno, japoneses, con todo. Bueno, pero lo que sí puedo hacer es, a mi forma, en mi lenguaje, en mi estilo, etcétera, enseñar lo que yo sé lo que yo aprendí, lo que sea que sé. Entonces lo puedo enseñar. El que lo ve, pues lo tenía que ver, porque el de arriba lo mandó a ver eso. Es como el terrible o buenísimo, no sé, póngale el nombre que quieran, algoritmo de YouTube. Y bueno, mira, te puso frente a un pelado barbudo con anteojos y te puso a hablar. Bla, 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 bla. ¿Qué hace? ¿Quién es este tipo? ¡Qué loco! Bueno, podés cambiar de video, podés seguir viendo el mismo video, ¿ok? El de arriba te lo puso delante tuyo porque por alguna razón tenías que escuchar eso en ese momento, de ese pelado, o de otro pelado, o de otro barbudo, o de lo que sea. Está ahí. ¿Aprendés o no aprendés? Esa es tu decisión. Muy bien. ¿Qué es la muerte entonces? La muerte significa un descenso para un posterior ascenso. Nosotros podíamos afectar el mundo de una manera determinada mientras estábamos en vida, y ahora afectamos al mundo pero de otra manera. De otra manera. De hecho, incluso el Zohar dice interesantísimo, si no fuese por los muertos que rezan por los vivos estaríamos todos muertos. Sería un desastre. Quiere decir que de alguna u otra manera ellos, que están en un mundo más elevado o lo que sea, rezan y piden por nosotros, para que nosotros, sus descendientes, estemos bien y hagamos lo que tenemos que hacer y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es la muerte? La muerte es un descenso para un posterior ascenso, no es un final. No existe un final. Nosotros que quedamos de este lado, por supuesto que lo sufrimos, lo lloramos, etcétera, como vamos a estudiar en un minutito, pero no es un final. No es un final. Vamos a ver. De hecho, el que piensa que es un final es un problema. Pero antes de llegar a la muerte, eso era en forma general, por así decir, podemos observar la creación, podemos observar cómo el ser humano mismo percibe la muerte, que es algo muy difícil de entender porque no estamos vivos y nuestra esencia es que estamos vivos, entonces nos cuesta entender qué significa la muerte. Esa falta terrible que no va a volver. Bien, dicho todo esto, antes de llegar a la muerte, vamos a ver, de hecho yo lo puse así el orden, porque en el Shulchan Aruch, en el Código de Ley Judía está así el orden. Primero empieza por visitar enfermos, no empezamos por la muerte. Primero una persona está enferma. Entonces hay una mitzvah, hay un precepto de emular a Dios, literalmente, y vemos que Dios visitó a Abraham cuando él estaba enfermo. Vemos que el profeta Ishaya visitó al rey Hizkiyahu cuando estaba enfermo, a punto de morir, y le dio 15 años más. Es toda una historia muy interesante. El concepto de visitar a una persona enferma representa un acto de bondad, representa algo que uno puede hacer por el otro, pedir por el otro, consolar al otro, ni que hablar. Pueden leer el texto que está acá, obviamente, ocuparse de las necesidades del otro. Hay una historia con Rabbi Akiva muy conocida, que Rabbi Akiva tenía un estudiante que no venía hace tiempo a la yeshiva, a la casa de estudio, no venía y no venía. Y Rabbi Akiva preguntó, ¿qué está pasando con este muchacho? Y los compañeros le dijeron, está enfermo. Y Rabbi Akiva preguntó una pregunta tonta, pero súper fundamental. ¿Alguien se está ocupando de él? ¿Tiene quien se ocupe? A veces uno tiene quien lo ayude y a veces no. ¿Tiene quien se ocupe? Y los amigos como que no, se ve que no contestaron nada. Rabbi Akiva mismo dejó la yeshiva,
dejó la casa de estudios, y él era el maestro, etcétera, y se fue a la casa de este tipo enfermo. Y en la práctica el tipo este no tenía nadie quien lo ayude y estaba postrado en una cama y todo a su alrededor estaba oscuro, las ventanas cerradas, un típico casa, entre comillas, enferma. Rabbi Akiva abrió las ventanas, le preguntó qué necesita, le preparó una comida, lo arregló, lo puso, sacó, limpió, qué sé yo. Y esto, por supuesto, ayudó a que esta persona se cure, etcétera. Lo que quiero decir con todo esto es que visitar a un enfermo es, en la práctica, ocuparse de lo que necesita. ¿Te puedo ayudar en algo? Está bien, puede ser que yo no sea médico, entonces no te puedo ayudar con tu medicina, ni con tu diagnóstico, ni, bueno, la verdad que no, no tengo ni idea. Pero ¿hay algo que yo pueda hacer por vos? ¿Necesitas que hable con alguien? ¿Necesitas que mueva algo, que te levante la cama, que te baje la cama, que te vista, que te desvista? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Este es el concepto de, se llama en hebreo, Bikur Hoilim, visitar enfermos, en donde, repito, es un acto de bondad. Ahora bien, de vuelta, lean ustedes, no voy a leer todo el texto que está acá, porque me parece que va a ser muy aburrido, pero sí algunos puntos. Em, de hecho, estos textos están, ahí están las fuentes, ¿sí? Kitsu Shulchan Aruch, el resumen de las leyes del judaísmo, etc. Y mientras tanto, yo voy explicando otros asuntos mientras ustedes leen. Este asunto de Bikur Hoilim, de visitar enfermos, el Talmud mismo dice que un judío puede visitar a un no judío. O sea, cuando va el rabino a visitar a alguien en un hospital, y a mí me ha pasado montones de veces, eh, a veces las habitaciones son compartidas. No tenés una habitación para vos solo por la razón que sea y al lado hay otra persona. Entonces no es que uno visita a este que es judío, vengo, rezo, le pido a Dios y que todo bien, y al que no es judío le digo a usted, muérase pronto, chao. No, te das vuelta, visitas a la otra persona, que Dios lo cure, que lo ayude, lo puedo ayudar en algo, etcétera. Existe visitar, que un judío visite enfermos no judíos. Siendo ese el caso, ¿cuánto más aún? Que es parte de emular a Dios que un no judío visite a otro no judío. O sea, lo que quiero decir con todo esto es una mitzvah. Es algo bueno, correcto, adecuado, que un no judío, Bnei Noyaj, lo que sea, visite enfermos. Ahí, ¿dónde está entre los 7 preceptos de Bnei Noyaj? No, no está. Pero volvemos al punto que dijimos antes. Es parte de la humanidad, que supuestamente, ponele, en el mejor de los casos, todos tenemos. Es parte de la humanidad de ser a imagen de Dios, de emular a Dios. Y si él, de vuelta yo les traje las historias ahí de Abraham y qué sé yo, si él visitó a enfermos, pues entonces nosotros, ¿pero cuánto más aún? Emulándolo a él, ayudamos. Y si él ayuda a toda su creación, etcétera, con seguridad nosotros también tenemos que ayudar a todas sus criaturas, etcétera. Hay que tener cuidado. Recomiendo, esta no es una clase de todos los detalles de todas las cosas porque no terminaríamos nunca, no es el objetivo, pero hay que tener cuidado con lo que uno dice cuando uno visita enfermos. No podés decir, ¿cómo andás? No, mal, los doctores me dijeron, no sé qué cosa. Y bueno, todos nos morimos. Un día vos también te vas a morir y yo también. Y no te preocupes, no le digas esto. Y si estás visitando a un enfermo, che, ¿sabías que también se murió tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu tío, tu primo y todos los demás se murieron todos? Y vos estás a esto, ¿eh? No, medí. Medí tus palabras, pensá, ¿qué vas a decir? Si la cosa está medio pesada, yo qué sé, lleva algún chiste, trata de cambiar un poco el ambiente. Como dijimos antes, obvio, rezá por esa persona. Trata de que la persona quede consolada por cuanto la visitaste, no que quede con más dolor de lo que tenía antes. Ah, encima yo estoy acá postrado, me estoy muriendo y vino el rabino y me dijo que se murió toda mi familia también. Qué divertido. No, no, no. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué decir? ¿Cómo decir? Si hay niños, hay que tener cuidado. ¿Qué decís? Los chicos no entienden todo, los niños no entienden todo. Y si vos hablas de más, los chicos interpretan cualquier cosa, entienden mal las cosas. Si vino el rabino, dijo que mi papá se está muriendo y se va a morir en cualquier momento. No, no digas eso. No, no. Busca otra forma de transmitir el concepto, por así decir. Ahora bien, si la cosa está realmente grave, 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 y de vuelta, esto no está en nuestras manos, eso está en las manos de Dios, es correcto, eso es todo el párrafo que está acá abajo, que no lo voy a leer, pero es correcto, léanlo ustedes, hablar de una confesión.
Confesión para el que está enfermo, ¿sí? O enferma, ya repetí mil veces que hombre y mujer es lo mismo. Para el que está enfermo, confesión es con Dios, no es con el rabino. Rabino, vengo a confesar todos mis pecados. ¿No sabes qué? Habla con Dios, no conmigo. Yo no tengo nada que ver. Yo no puedo hacer nada. Habla con Dios. Dependiendo de la situación, dependiendo de la gravedad, etcétera, a veces alcanza con decir solamente que mi muerte sea expiación por todos mis pecados. Pero de vuelta, hay que tener el sentido común, que es el menos común de los sentidos, lamentablemente. Hay que tener sentido común. No vayas al tipo que lo están operando porque tiene apendicitis, ¿viste? Le van a sacar un pedacito del intestino y es una, digamos, médicamente hablando, una tontería. Bueno, que tu muerte sea como expiación. Pará, ¿por qué la muerte? ¿De qué me hablas? Me iban a sacar un lunar de acá, nada más, ¿me estás hablando de la muerte? Pará, por favor. No, así no. Hay que tener sentido común, por favor. Y si no saben qué decir, ¿sabes qué? No digas nada. Llegás, sonreís, decís un salmo, si la situación está bien, si no hay ninguna, si no hay mal olor, si no, bueno, hay que ver la situación también, ¿sí? Pero decís un salmo, una plegaria, Dios, curá a Pirulo, hijo de Pirulo, o Pirula, hijo de Pirulo, Pirula, hijo de Pirula, lo que sea que corresponda, como yo expliqué anteriormente, y a otra cosa. No, mejor no decir cosas que pueden, que después es muy difícil arreglarla, por así decir. Por último, em, dentro de esta diapositiva, eutanasia, que ni lo voy a hablar, etcétera, está totalmente prohibido en el judaísmo. Totalmente prohibido. Dios es el que maneja la muerte, no nosotros. No, 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 no. Que una persona esté enferma no significa que va a morir. Y si tiene que morir, va a morir. Hagas lo que hagas, etcétera, como lo hagas, eutanasia no. Es un asesinato, literalmente. Más allá, no malinterpreten, por favor, más allá de la ley de los países. Si el país, yo qué sé, yo vivo en Argentina, la verdad que no soy abogado y no estoy al tanto de las leyes, pero creo que está prohibido en Argentina. Pero puede ser que esté equivocado, no lo sé, no importa mucho. Supongamos que está prohibido. No importa si el rabino dice está permitido, que en realidad está prohibido, pero no importa lo que yo diga. Si el país lo prohíbe, Dina de la Dina, la ley del país es ley, está prohibido y otra cosa. Ay, pero la toira permite. Bueno, muy bien, pero en este país no se hará. Y otra cosa. Entonces, eutanasia desde la perspectiva de la teoría está prohibida, para que nadie malinterprete, totalmente prohibida. Ok, avanzamos. La gente, lamentablemente, más allá de enfermos, etcétera, fallece. Mucha gente fallece, cada uno según lo que corresponde, según como Dios establece, etcétera. ¿Qué hacemos? ¿Hay que enterrar? ¿No hay que enterrar? ¿Qué pasa con el entierro? ¿Qué tenemos a nuestra disposición en las fuentes nuestras al respecto de este tema? El Talmud trae, y el Rambam lo cita, Maimónides en sus leyes, al respecto de judíos está hablando. Pero es interesante que los judíos se ocupan también de enterrar muertos no judíos. Quiere decir que un no judío obviamente también puede ocuparse de enterrar muertos no judíos. Si los judíos se ocupan, los judíos, ¿cuánto más aún? ¿De dónde vemos que existe el concepto de enterrar muertos? En la Toira aparecen varias historias de entierros, pero son todas historias de Abraham enterrando a Sara, si no recuerdo mal, es el primer entierro que aparece en la Toira. Abraham, Parshas Hayet Sara, Abraham compra un pedazo de tierra que hasta el día de hoy está ahí, Mearas Machpelah, la cueva de Machpelah en Hebrón, en Eretz Israel, donde estaba enterrado el primer hombre, donde estaba enterrada la primera mujer. Bueno, es toda una historia larguísima que ahora no voy a contar sobre la cueva esta famosa. Abraham, si no recuerdo mal, de vuelta, es el primer relato de entierro en la Toira. Y a partir de ahí hay varios relatos de entierros. Está como Ishmael e Yitzhak entierran a Abraham. Está como Jacob entierra a Yitzhak. Está como los hijos lo entierran a Jacob. Está el entierro de Yosef. Hay varios entierros. El entierro de Moishe, al final de la Toira, que lo hace Dios. Así dice el Talmud. Hay varios entierros en la Toira. Entonces de acá vemos claramente que en el judaísmo, y ahora estoy hablando para judíos, en el judaísmo existe el entierro. ¿Cuál es la forma de... No me sale una mejor palabra, así que disculpen mi pobre elocuencia. ¿Cuál es la forma de ocuparse de un cuerpo? Dispose, qué sé yo, deshacerse del cuerpo una vez que falleció. ¿Qué haces con esto?
esta cosa que está acá muerta, bueno, nosotros la enterramos. En el judaísmo la enterramos. La pregunta obvia es, ¿Bnei Noach que están obligados a enterrar a sus muertos? Subrayo la palabra obligado en la pregunta. Ok, vamos a ver qué hay dando vueltas por ahí. No hay mucho, como ya dije al comienzo, y lo que hay que escarbar, escarbar y rascar, etcétera, para encontrar. Encontramos una historia de David Amelech. David Amelech, esto está acá, está la fuente, Melahim 1, 11, 15, el capítulo 11, el versículo 15, en donde vemos que David Amelech, el rey David, enterraba a los muertos en la guerra contra Edom. ¿Dónde está acá? Edom, otro pueblo, no importa, ahora los detalles no es el objetivo de la clase. David Amelech enterraba, el rey David enterraba a los muertos de Edom. Y Rashi comenta ahí sobre este versículo que le fue considerado como una gran piedad que él hizo para con los muertos, porque él enterraba a los muertos. Si no fuese importante, David Amelech era un judío, el rey David. Obviamente la gente de Edom no eran judíos, estamos hablando de todos no judíos que hacían guerra contra David, etcétera, etcétera. Si no hubiese sido importante enterrar a los muertos no judíos, el rey David los hubiese dejado tirados ahí en el campo, que se pudran, que se los coman los cuervos, y yo qué sé, ya está. Otra cosa, que tienes que perder el tiempo. ¿Enterrando qué? Esto no tiene ningún sentido. Ok, del hecho de que David sí enterraba, no quiere decir que él solo personalmente enterró a todos los muertos. No, no malinterpreten. Perdón. Obviamente habrá tenido gente que él le indicó. Ok, obvio, ¿sí? El CEO de una empresa, el director de una empresa no hace todo en la empresa, ¿sí? Pero al final como que es el que movió toda la empresa. Ok, lo mismo pasa con David Amelech. Él habrá mandado a otra gente para enterrar acá, allá, etcétera. No sé si él se ocupó o no, no tengo la menor idea. Esto es lo que dice el versículo. Esto es lo que dice el versículo. Pero debemos saber que no hay una sola traducción de este versículo, no hay una sola explicación de este versículo. Hay quienes dicen que en realidad estaban sacándole a los muertos todo lo que tenían. Si bueno, está muerto, sacarle la ropa, si tiene joyas, yo qué sé, estaban, no está bien decir desacrando, pero ¿qué les importa? Va a estar muerto, sácale todo. El típico botín de guerra. Están las dos interpretaciones sobre este versículo de David Amelech, de enterrar a los muertos. ¿Qué quería decir? Entonces, no es un versículo, a pesar de que es la única fuente que hay dando vueltas. Y por supuesto, el rey David vivió mucho tiempo después de la entrega de la Toira, que dice que ya tenía las leyes de la Toira, etc. No es una fuente que uno categóricamente pueda decir, es una obligación enterrar a los muertos, para los no judíos. De hecho, las autoridades, acá están las fuentes de donde saqué esto, las diferentes autoridades gigantes, dicen que no es una obligación de los no judíos enterrar a sus muertos. No es una obligación. ¿Qué quiere decir obligación? Que lo tenés que hacer para agradar a Dios. Cuando decimos no es obligación, quiere decir que si no lo haces, no hiciste nada mal. No hiciste nada mal. Absolutamente nada mal. Ahora, hay otra historia, perdón, en conexión con esta historia que estábamos estudiando, en conexión con esto, que aparece que se enterró al rey de Moab, que también no era un judío. Entonces los comentaristas que dicen que no era una obligación, no es una obligación, no lo es para Bnei Noach enterrar a sus muertos, dicen que en ese caso era diferente porque era un rey, era una falta de respeto al rey si no lo enterraban. Otros dicen que ni siquiera lo enterraron. Otros dicen que David Amelech, el rey David, solamente actuó por piedad. Piedad significa un paso más allá de la ley. No estaba obligado, lo hizo igual, pero no estaba obligado. Hay diferentes explicaciones. Que dice que de este versículo no surge una obligación de entierro de no judíos a sus queridos y muertos, etcétera, no judíos. No hay obligación de entierro. Al respecto de una ceremonia, si elegís enterrar, ok, listo, quiero enterrar. ¿Estás obligado a enterrar en un cementerio eh, típico no judío? Es un problema, porque hay mucha idolatría. Están las cruces por todos lados, es típico esto. Entonces, obviamente, si decidís enterrar, es mucho mejor buscar un lugar privado que no tenga símbolos religiosos. Si hay otras tumbas en ese mismo lugar privado que tiene símbolos religiosos, no es un problema. El problema es cuando todo el lugar es un lugar religioso, los típicos cementerios municipales, provinciales y bla, 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 por lo menos en Argentina,
Y me imagino que en otros lugares de Latinoamérica deben ser peor todavía, están llenos de cruces por todos lados. Son lugares cuasi religiosos. Entonces mejor no enterrar ahí. Si ya lo enterraste ahí, ¿tenés que sacarlo? No, 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 no. No. ¿Para qué tenés que revivir todo el duelo, el dolor, más allá del gasto económico? ¿Para qué? ¿Con qué obligación? Si ni siquiera tenías obligación de enterrarlo. No, no hay que... En Argentina decimos buscarle la quinta pata al gato. Los gatos tienen cuatro patas. No busques la quinta porque no la vas a encontrar. No, no, no des vueltas raras. No, no hay ninguna obligación. Ahora bien, al respecto de la ceremonia, ¿decidiste enterrar a tu ser querido fallecido? Ok. ¿Qué haces? ¿Cómo es la ceremonia? Interesante que incluso de judíos para judíos, o sea, judíos enterrando a otros judíos, no hay una única ceremonia, no hay, sino que hay costumbres de diferentes salmos que se recitan, diferentes versículos de Iob o diferentes lugares de los salmos mismos que se recitan, no todo el salmo, versículos acá y allá, etcétera. Entonces yo acá puse algunas ideas, algunos conceptos de cosas que se recitan en un entierro. El Salmo 49, no voy a leerlo todo ahora, pero lo pueden buscar en el libro de los Salmos. Es un salmo que lleva a la persona a pensar realmente cuáles son los valores más importantes de la vida. Habla ahí que no te vas a llevar el dinero a la tumba, etcétera. Ok, es un salmo que lleva a la persona a pensar, a meditar. No para los muertos. El muerto ya está muerto, es para los vivos, los que quedan del otro lado. ¿Qué hacemos con esto, con esta ceremonia, etcétera? Después yo copié acá una oración, ahí puse incluso de donde la saqué online, perdón, esta institución asknoach.org, que tiene muchas cosas en inglés y en otros lenguajes también tiene. Es la institución que contrató al rabino Weiner para escribir el libro Sheva Mitzvot Hashem, los siete preceptos de Dios, el código divino, Divine Code, como lo quieran llamar. Esta es la institución dueña, por así decir, del libro, no dueña del rabino. El rabino es dueño de sí mismo, a lo sumo su esposa será el dueño del rabino, pero la institución esta lo contrató al rabino para hacer el libro. Entonces ellos tienen ahí una propuesta de plegaria para recitar en el momento del entierro. Otro de los conceptos que esto ocurre en el pueblo judío. ¿Qué se hace? ¿Qué hacen los judíos con un entierro? Aceptamos el juicio divino para cuando nos gusta y cuando no nos gusta. Cuando falleció la tatarabuela de 158 años y 3 meses, y bueno, entendemos el juicio divino. Pobre mujer, ya estaba grande. Y cuando fallece alguien joven, no entendemos el juicio divino y no nos gusta, pero lo aceptamos. Acá no es una cuestión de te gusta o no te gusta. Como dijimos anteriormente, Dios es infinito, no vamos a entender todo, no vamos a conocerlo todo. Veamos qué es lo que nos propone para lidiar con esto en nuestras vidas personales, etcétera. Hay ciertos textos que se leen, que Dios, su obra es perfecta, todos sus caminos son justos, que esto significa justamente lo que dije recién, aceptar el juicio divino, que todos los juicios de Dios son justos. Hay un versículo de Iob famoso, Dios dio, Hashem Nasan, Hashem Lakaji, Hashem Boirach, Dios dio, perdón, Dios quitó, que sea su nombre bendito. Es un versículo de Iob, no sé por qué no lo anoté acá, está en Iob. No, diferentes versículos que se mencionan. Esto que escribí acá abajo es muy interesante y me parece lindo para compartir. Hay una plegaria que se llama Kadish. La pueden buscar, no voy a explicar lo que es el Kadish, olvídenlo. Pero hay una plegaria que dicen los dolientes, hombres principalmente, mujeres no dicen Kadish en general. No vamos a discutir todas las leyes de judíos para judíos, etcétera, no tiene ningún sentido, pero lo interesante de todo esto es, esta plegaria Kadish no dice ni una palabra sobre muertos, habla solamente de santificar el nombre de Dios, elevar el nombre de Dios, etcétera. Esto lo pueden decir no judíos también, por sus fallecidos. Está bien. No lo querés decir, no lo digas, no estás obligado. Esta palabra es clave en la comprensión general de las leyes judías para no judíos. No estás obligado a decir Kadish. Entonces, ¿qué quiero decir con esto?
que no vaya el no judío a preguntarle al rabino, y el rabino salió corriendo con el librito, tomá, tenés que decir esto, tenés que decir esto, tenés que decir esto, tenés que decir esto, prende 5 velas, después de 5 velas, prende 4 velas más, después de prender 4 velas, tenés que decir 5 textos, 38 salmos, 48 veces, y ahí va a descansar en paz tu tatarabuelo. ¿En serio? ¿De dónde sacaste semejante cosa? ¿Dónde dice que tenés que hacer tanta cosa? ¿Dónde está la obligación escrita para el no judío de tener que hacer semejantes cosas? Los judíos tampoco aprendemos tantas velas, pero no sea como fuere. No hay obligación de esto. Esto es lo que quiero que quede clarísimo. Ahora bien, dicho esto, te sentís, mejor dicho, te vas a sentir confortado, confortada, etcétera, porque prendiste una vela por tu fallecido. ¿Y por qué prender una vela? Es un versículo. Neir Hashem Nishma Satam. La vela de Dios, la lámpara de Dios es el alma del hombre. Por eso prendemos velas en recuerdo de almas, porque están relacionadas. ¿Te sentís confortada, confortado porque prendiste una vela? Prende una vela. No está mal, no está prohibido, no es idolatría. Ahora, si vas a rezarle a la vela, te equivocaste. Acá hay un solo Dios y solamente a él corresponde rezarle, no a una vela. Tampoco le rezamos a almas. ¿Cómo? Sí, le pedí al alma de mi tatarabuelo que me dé un montón de dinero porque yo quería comprarme. ¿Cómo? ¿Le pediste al alma de tu tatarabuelo? ¿Le pedís a un alma vos? A Dios se le pide. Nada más. No, pero mi tatarabuelo está en el paraíso. Sí, está bien. Puede ser que esté en el paraíso el tatarabuelo. Pero no le pedís nada a él. Le pedís a Dios. Podés pedirle a Dios en mérito de tu tatarabuelo, que era un tipo, una persona especial y ayudó a muchos en Tailandia y qué sé yo. Ok, está perfecto. Eso no está mal. Pedirle a Dios en mérito de tu tatarabuelo. Eso está bien. Pero pedirle a tu tatarabuelo, no. Podés pedirle a la Neshama, al alma de tu tatarabuelo, que rece por vos. Podés también. Porque es un alma y porque está más elevado y porque si es que está ahí sentado, como yo dije antes, no tengo la menor idea de dónde está cada uno. En el mejor de los casos sé dónde yo estoy sentado. Pero ponele, querés pedir, podés pedir, pero no pedirle a la Neshama, al alma, que te dé esto o aquello. No, de ninguna manera. Esto es al respecto de ceremonia. Repito, no hay una obligación de ceremonia, no hay una obligación de entierro, no hay, incluso si querés hacer la ceremonia, no hay un texto único que digan todos los judíos en sus ceremonias de entierro. No lo hay. Hay costumbres de diferentes comunidades. Entonces no está mal que vos digas este versículo, el Salmo 49, qué sé yo. Esto es parte de lo que hacemos los judíos en el momento del entierro. Ay, pero si yo hago algo diferente de lo que hacen los judíos, ¿estoy inventando una religión? No. Estamos viviendo un momento de acuerdo a lo que la Toira nos muestra y nos enseña. ¿Elegiste enterrar? Ok. ¿Elegiste decir el Salmo 49? No, ese salmo no me gusta. No lo digas. Ah, pero entonces no enterré. Sí, ¿no ves que enterraste? No, pero entonces la ceremonia no estuvo bien. Sí, estuvo bien, no te preocupes. No, pero los judíos dicen que hay que decir el Salmo 49. ¿Querés decirlo? Decilo. No querés decirlo, no lo digas. Es un salmo duro. No, no está mal. Esto es lo que quiero que entiendan. Y no hay una estructura fija que todos tengan que cumplir esto y si no, no lo cumplieron. No, no es así. Paréntesis. No voy a desarrollar el tema, pero lo mismo pasa con el casamiento, no ágida. Ojo, mucho cuidado. No hay una ceremonia de casamiento no ágida, no existe, no está escrita en ningún lado. ¿Querés inventar? ¿Tu rabino lo quiere inventar o lo que sea? ¿Ok? Habla con el rabino y que se haga cargo de lo que te va a decir, porque al final arriba nos van a cobrar a los que enseñamos por lo que enseñamos y por lo que no enseñamos. Interesante, para que tengan en cuenta. Ahí está la responsabilidad de cada uno como líder, etcétera, etcétera. Sea como fuere, avancemos. Ya me estoy yendo por las ramas. Vamos, duelo. Al respecto del duelo, pasa exactamente lo mismo que venimos diciendo hasta acá. Ya sé que acá hay un montón de texto y está medio chiquitín porque era la única forma de que entre todo el texto en la pantalla. Pero vamos, algunas partes quizás se las leo. Sea como... Y ahí están las fuentes igualmente. Ahí están las fuentes, de dónde lo saqué. Pero bueno, vamos paso a paso. Punto número uno, no hay una estructura de duelo
en la Toira, en los 5 libros de Moishe, en el Tanaj entero, Torá, Nevi'im, Ktuvim, los 5 libros de Moishe, los profetas, los escritos, no hay una estructura de duelo única, correcta, que debe ser hecha de tal o cual manera. Nuestros sabios en el Talmud extraen de diferentes versículos de todo un tratado que habla de este tema, que no es nada divertido, Moyet Katan, no vamos a estudiarlo, pero sea como fuere, nuestros sabios extraen de diferentes versículos asuntos de duelo, pero sí encontramos el concepto del duelo. El primer duelo que encontramos dando vueltas en la Toira, que yo recuerde ahora, es el duelo de Mesushelach, Matusalén, el que vivió 969 años. Mesushelach falleció 7 días antes de que empiece el diluvio. De Noach, de Noé y toda la historia de Noach. Y Rashi lo trae en su comentario a la Toira, lo pueden ver. Dios atrasó el diluvio 7 días, subrayo, 7 días, lo dice Rashi, 7 días, para terminar el duelo de Mesushelach. Si no recuerdo mal, el duelo fueron 7 días. Ahora no recuerdo si atrasó 7 días o atrasó algunos días. Ahora se me fue de la cabeza. Pero sea como fuere, Dios atrasó, esto seguro, el diluvio, perdón, por el duelo de Mesushelach, para que Mesushelach no viva el diluvio, porque era un tzadik, porque era un justo. Entonces vemos que existe duelo. Y de vuelta, si no recuerdo mal, Rashi dice 7 días ahí. Pero bueno, hay que volver a revisarlo. Vemos que Yosef llora a Yaakov, a su padre, y hay todo un duelo muy grande por Yaakov, 40 días incluso está escrito ahí, dando vueltas, etcétera. Quiere decir que existe este concepto de duelo en la Toira. ¿Por qué? Como dije antes, veamos la creación a nuestro alrededor y la realidad es que un fallecimiento es un hecho doloroso. Digamos, si está todo normal, ¿sí? Si odiabas a esa persona y se murió, quizás vas a estar contenta, pero igual no es muy bueno odiar a nadie. Pero sea como fuere, en un caso normal, un fallecimiento es un momento triste de la vida. Más allá de lo que uno pueda entender o no, porque no entendemos. Dios es el que entiende, Dios sabe lo que hace con su mundo. Pero a nosotros nos duele igual. La falta, el extraño, lo extrañar, etcétera, etcétera. Vemos que es parte de la naturaleza del ser humano. Porque si no fuese parte de la naturaleza del ser humano, estarían los judíos llorando cuando se muere alguien y el resto de la gente estarían todos haciendo fiestas cuando se murió gente. Y no es así. Es algo normal en el ser humano, el momento de tristeza, etcétera, que ya vamos a ver cómo expresarlo. Con esto lo que quería decir es, de vuelta, no existe algo concreto de duelo en la Toira. Nuestros sabios interpretan los versículos y nos dan un marco para llorar a nuestros muertos. ¿Basado en qué? De vuelta, basado en versículos, basado en entender más que nosotros, porque son nuestros sabios, porque tenían otro acceso a sabiduría divina, lo que sea. Entonces nos dan un marco, que ese marco nos puede ayudar a vivir, a pasar el tema duelo, el tema de un fallecimiento. Acá yo escribí, está medio chiquitito, ya lo sé, de Sefer HaJinuj, el libro de la educación, y de Rambam, de Maimónides. Lo leo rápidamente, está chiquito incluso para mí, en la pantalla. El hombre es tratado según sus acciones. Lo voy a leer rápido. Por lo tanto, cuando le llega el castigo de la muerte de un familiar, o sea, la persona vive que otro se murió, por lo cual es natural que lo ame, porque es tu familiar, es normal que lo quieras, la Torá lo obliga a realizar actos consigo mismo que le impulsen a enfocar sus pensamientos en la angustia que le ha sobrevenido. Escuchen lo que dice Sefer Hajino, año 1300 en Barcelona. Falleció alguien. Entonces, ¿sabes qué? Yo tengo que mirar adentro mío. ¿Qué hago yo con mi vida? El momento del fallecimiento de un ser querido, más allá de que hay que ocuparse de lo que sea que haya que ocuparse, es un momento de introspección. Yo, adentro mío, ¿qué pasa con mi vida? Tiene un límite. Y ahora lo tenés más claro, porque tenés, y es el lenguaje de la Mishnah, por eso lo digo así, tenés a tu muerto delante tuyo. Entonces, mírate a vos mismo. ¿Qué estás haciendo de tu vida? Porque un día se va a acabar. Y entonces sabrá, la persona que observe, haga introspección, etcétera, y contemplará para sí mismo que sus iniquidades le causaron esta angustia.
Estamos así porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Como Dios bendito sea, no aflige al hombre de corazón, ni causa aflicción. Ok, no, excepto desde el ángulo de los pecados, cuando uno muere es porque algún pecado hubo, incluso el primer hombre es el primero que pecó y generó muerte para toda la creación. Quiere decir que está relacionado una cosa con la otra. Entonces, es un momento adecuado para hacer introspección sobre mis propios pecados. Rambam escribe, una persona no debe desanimarse excesivamente, esto es muy importante, presten atención. No debe desanimarse excesivamente por la muerte de alguien, o sea, no llores eternamente. ¿Cómo eternamente? Claro, si vos llorás a alguien eternamente, llorar, no estoy hablando de recordar, estoy hablando de llorar, la angustia. Falleció, ¿hace cuánto falleció tu tatarabuelo? Falleció hace 500 años, pero todavía estoy llorando. Un momentito, hay algo que está mal. No. Si una persona se desanima excesivamente por la muerte de alguien, como dice el Miyahu, está mal, no llores por ni por un muerto, ni menees la cabeza por él. Falta una E ahí. Ah, está bien, sí está. Ni menees la cabeza por él. Eso significa no llorar en exceso. No llorar un muerto, vamos a ver en un minutito, está mal. No llorar nada. ¡Ah, buenísimo! Se murió, no lo aguantaba más al viejo. No, 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 no. Hay algo mal también. Ahora, ¿llorás demasiado? No. Porque la muerte es la norma del mundo. El mundo entero funciona así. Y quien se causa a sí mismo tristeza por la norma del mundo es un necio, sos un tonto. El mundo funciona así, ¿no sabías? Hace miles de años que se muere la gente. No es algo nuevo. No es algo que le pasó solamente a tu tatarabuelo, le pasa a mucha gente. Entonces, ¿qué debe hacer? Llorar 3 días, eulogiar, no sé cómo se dice, durante 7 días, o sea, hablar sobre el fallecido, etcétera. Y bueno, la toira tiene un montón de restricciones de cómo vivir el duelo, etcétera. Ahora no es el momento para detalles, porque si no, vamos a estar acá toda la vida, eh, durante 30 días. Por ejemplo, no cortarse el pelo, etcétera. Bien, al revés ahora. O sea, si lloras demasiado, sos una persona cruel, dice la halajá. ¿Por qué? Porque estás como asumiendo que se acabó. Ni siquiera la espiritualidad de esta persona está viva, entre comillas. Se perdió por completo, no existe más. Entonces sos una persona que no estás entendiendo lo que realmente significa fallecimiento, que es lo que trajimos al comienzo de todo, que es una nueva etapa, una elevación. Por el otro lado, quien no llora a sus muertos, escribe el Rambam, como ordenaron nuestros sabios, sos una persona cruel, no te importa nada. En cambio, debe temer con M, preocuparse, examinar sus actos, arrepentirse. Si un miembro de un grupo muere, todo el grupo debe preocuparse. Un compañero falleció, afecta a todo el grupo. Ok, no voy a leer todo el asunto, pero el punto es que no llores de más ni tampoco de menos. Hay un marco, vuelta, 3 días llorando, 7 días hablando del fallecido, 30 días con ciertas restricciones, como máximo un año en donde la persona, por así decir, vive, procesa el fallecimiento de un ser querido. Después de un año, uno continúa, por supuesto, recordando a ese ser querido, pero ya debería olvidar el dolor de la muerte. Si la persona no olvidó el dolor de la muerte de un ser querido después de un año, es una persona cruel. Está asumiendo que esa persona constantemente está muriéndose. No es correcto. No. La Neyama está viva, el alma, la espiritualidad continúa vigente, etcétera. Esto es al respecto del duelo, que no, ahora no es el momento para hablar de todos los detalles de la ley de duelo, de vuelta. Es todo un capítulo en el Talmud, hay montones de capítulos en el Shulchan Aruch. No necesariamente todo esto se aplica a Bnei Noyaj detalle por detalle, porque no hay obligación, como dijimos antes. Pero sí, algunos conceptos. Existe el duelo, claro que sí. Existe llorar por un fallecido, claro que sí. Existe, si no llorás, está mal, sí, claro que sí. Bueno, por último, al respecto de cremación, que esta es una clásica pregunta que mucha gente pregunta. Los judíos no cremamos a nuestros muertos, pero está permitido para Bnei Noyaj. No es una prohibición para Bnei Noyaj. Lo que estoy diciendo es halaja, es ley, es ley. Encontramos
Yo antes hicimos referencia a esta historia del rey de Moab. Encontramos un solo caso, one, just one, un solo caso. En toda la Toira, en el libro de Melahim, Reyes, acá está donde la fuente, en donde hay un rey, eh, el hijo del rey, creo, que es quemado, cremado. Y hay toda una discusión si ese chico fue ofrendado como ofrenda a Dios, al verdadero, o fue ofrendado como ofrenda a una idolatría. Es toda una discusión y estuvo mal, está mal visto, por así decir, ese hijo de un rey que fue cremado. De aquí algunos aprenden que no se debe cremar. Era un rey no judío, estamos hablando del rey de Moab, el hijo del rey de Moab. De aquí algunos aprenden que no se debe cremar, quemar, lo que sea, como se llame, a los no judíos. Algunos aprenden de ahí, pero claramente no es la mayoría de las autoridades dicen claramente pueden cremar a sus seres queridos. Si después quieren enterrar las cenizas, lo pueden hacer también en cualquier lugar. Pueden tirar las cenizas al mar, pueden enterrarlas en el patio, pueden hacer lo que quieran con las cenizas, no hay ningún problema. No quieren cremar, no lo cremes. No lo digo en forma burlona, lo digo, quiero que quede clara la ley. Este es el punto clave. No estás obligado a enterrar. Y pero si no entierro, ¿qué quieres que haga con esto? ¿Que lo guarde en la heladera? No, lo podés cremar. Pero los judíos no creman. Ok, pero no era judío. ¿Y pero está mal? No, no. Mostrame la autoridad alágica que diga que un no judío no puede cremar a sus muertos. No hay. Ahora, al respecto de resurrección de los muertos, hay, fíjense que no hay fuente, porque no la hay, que yo sepa, no sé dónde está, si es que la hay, yo no la conozco, y no tengo problema de decir que no la conozco, no sé si es que existe. Hay quienes dicen que si se crema el cuerpo, ese cuerpo no tiene resurrección de los muertos. Existe este concepto, dando vueltas en el Talmud para judíos, pero no sé si para no judíos es así también, no lo sé. Al respecto de si los no judíos tienen resurrección de los muertos o no, que es uno de los fundamentos del judaísmo, es el fundamento número 13 del Rambam, de los famosos 13 fundamentos del judaísmo, etcétera, la resurrección de los muertos. Al respecto de esto, hay un solo comentario al Midrash, acá está la fuente, y efectoya, el Midrash Rabba, si se fijan en el Midrash ahí, en Breishis Rabba, etcétera, van a ver que el Midrash dice claramente que no existe resurrección de los muertos para los no judíos. El texto dice eso clarito. Pero ¿qué pasa? El comentario, y efectoyar, ahora no recuerdo el nombre del autor, pero no importa, el comentario trae ahí que el Midrash se refiere a los idólatras. Ellos son los que no tienen resurrección de los muertos. Pero, y el comentario le dice así clarito, Hasidei Umo Oilom, los piadosos de entre las naciones, ellos sí tienen resurrección de los muertos. Ellos sí lo tienen. Esto es lo que dice el comentario clarito, clarito, y ahí yo incluso lo copié. También los piadosos entre los gentiles tienen una parte, una porción en el mundo por venir y en la resurrección de los muertos. Con esto, hoy terminamos acá. Con esto me pareció suficiente información para ir pensando. La realidad es que cada caso hay que preguntar, tiene sus detalles, tiene sus idas y vueltas, subidas y bajadas, etcétera. Pero en general, este es el concepto de la muerte, como lo ve el judaísmo para no judíos. No sé si hay preguntas puntuales. Pasa que está medio tarde, pero quizás tomar un par de preguntas. En YouTube estaba lleno de preguntas. No voy a llegar a leer todo, así que un segundito, voy rápido, rápido. Acá dice, dicen que la sinagoga conservadora, no vayas. Recitamos el Kadish y Atón para judíos y no judíos. No, yo no creo que esté bien eso. Porque están mezclando las cosas. Este es el problema de los conservadores. Es una ensalada entera. Yo no haría eso. Pero bueno, no lo haría. Me parece súper confuso. Julio pregunta, si uno tiene muchas ganas de llorar, no debería, ¿no? Visitar hasta calmarse.
Sí, ¿por qué no? Podés llorar todo lo que quieras. No veo ningún problema con llorar. A ver, a ver. Manuel dice que Abraham era Ben Noyaj y enterró a su esposa. Ojito con decir Abraham era Ben Noyaj, no es tan simple. Y no es que lo digo yo, hay un texto entero, Priyas Drahim se llama, largo, discutiendo si Abraham tiene el din de Ben Noyaj o no. No es tan sencillo. Surge que no, esa es la conclusión. Tampoco era judío, pero no era un clásico Ben Noyaj. No, es un error de concepción, de una falta de conocimiento. No. Y si tu rabino te lo dijo, decirle que busque Priyas Drahim. Una discusión enorme sobre si los Abois, si los patriarcas tenían din de Ben Noyaj o no. Es interesante para sentarse a estudiarlo, pero es realmente complejo y largo. Entonces habría que ver si vale la pena estudiar semejante cosa tan profunda. ¿Qué pasa cuando el cuerpo ha sido enterrado en una fosa común? No, no hay mucho para hacer. No hay mucho para hacer. Como yo dije al comienzo, yo no soy quien para determinar dónde está el alma de cada uno. No, no soy Dios. No. Pero el Kaddish se puede decir en el mismo momento del entierro. Sí, Selva. El Kaddish se dice en el entierro y dependiendo del fallecido, por 30 días o por un año. Si padre o madre es un año. Y si es otro ser querido, un hijo, hermano, marido, etcétera, hermana, lo que sea, es 30 días. Un segundo, estamos viendo si hay más. Reinaldo pregunta, ¿cuáles son las obligaciones de los hijos en duelo? ¿Y cuánto tiempo se guarda el duelo por los seres queridos? Padres, hermanos, hijos, abuelos, amigos, padrastros, vecinos. No, no hay ninguna obligación de guardar duelo por vecinos, ni padrastros, ni amigos, ni abuelos. Solamente por marido o esposa, depende de cuál es cuál, etcétera. Padre, madre, hijos o hermanos. Por hijos, hermanos, son 30 días. Padre, madre es un año. Y es larguísimo. ¿Qué se puede, qué no se puede? No es el momento ahora para todos los detalles. ¿Qué se debe hacer en los aniversarios de un ser querido? Lo que estamos haciendo ahora, Zeev. Lo que estamos haciendo ahora. Estudiar Toira. Fantástico. Sí, Alicia. Sí, Rap, buenos días. Bueno, ya me contestó varias, pero mi pregunta sería esta entonces. ¿Cuál es el problema de ser enterrado en un lugar donde hayan cruces? Si dado el Y caso que no se pudiera enterrar en otro lado. que cuando vas ahí tenés que ver las cruces. ¿Para qué las querés ver? Es un lugar lleno de idolatría. Después podemos discutir si el cristianismo es idolatría o no. Ok, es otra discusión. Ahora no es el momento. Pero está lleno de idolatría. Rabbi, cuando usted dice que no hay obligación de enterrar a los muertos, es porque también se pueden cremar. Correcto. ¿Sería así? Ah, ok. Esa era mi pregunta. Gracias, Rap. Sí, sí. Radio, vamos. Gracias, Rap. Tengo dos preguntas. Dice, ¿cada cuánto hay que ir al cementerio a visitar? Y si se recita algo cuando se va a visitar a un familiar. Bien, ¿cada cuánto no hay una cosa obligatoria? Estoy hablando de judíos. No hay una cosa obligatoria específica cada cuánto hay que ir. Hay gente que va una vez por año, hay gente que va todos los días, depende de la relación, etcétera. Y lo que podés recitar son salmos, sin duda. Hay gente que tiene la costumbre de recitar el Salmo 119, tomando el Salmo 119 tiene 8 versículos por cada letra del abecedario hebreo. Son 22 letras por 8, etcétera. El que sabe matemática que haga la cuenta. Y hay quienes tienen la costumbre del nombre en hebreo de la persona. Por ejemplo, si una persona se llamaba Jaim, es Ges, Yud, Yud, Mem. 4 letras. Entonces decís 8 versículos de la Ges, 8 versículos de la Yud, 8 versículos de la Yud, 8 versículos de la Mem. Jaim. Y, de- y después el nombre del padre.
Esa es una costumbre. Si no, pueden ver perdón, el Salmo 20 también está muy bien. Bien. Eh, Otra pregunta es, por ejemplo, mi padre hoy cumple meses de fallecido, 8 Hoy lo siento meses. mucho. Gracias. ¿Cada mes puedo encender una luminaria o, o no importa, puedo hacerlo cuando yo quiera? Sí, no, no hay una obligación de encender velas cada mes. No. En el judaísmo la costumbre es, por un año se enciende una vela eh, todos los días, de manera tal que siempre haya una vela encendida, y después solamente en el día del fallecimiento, o sea, el aniversario del fallecimiento se enciende una vela. Pero no es que sea una obligación ni nada por el estilo, y hay diferentes costumbres también. No. Muchas gracias, Ra. Acá pregunta Misael, ¿cuando una persona está enferma se puede encender velita o solo cuando fallece? No, si está enferma no enciendas velas. No, 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 no. No es un buen siman, no es una buena señal. Claudio dice que muchas personas callan cosas para no hacer sufrir a otros, pero dejan historias inconclusas con seres queridos cuando partieron. Y sí, hay que tratar de no tener historias inconclusas. Difícil. De hecho, esto es una de las cosas que se le dice al enfermo, si no ve que está grave la cosa, etcétera, confesá, etcétera, y cerrá básicamente. Cerrá todos los cabos que pueda cerrar para que no quede esto mismo que está diciendo Claudio. Sí. Esther tenía una pregunta. Buenos días, Rabino. Soy de Nicaragua. Tengo una pregunta. ¿Por qué en el judaísmo mucho escucho que dicen por la elevación del alma de la persona, aunque ya tenga hasta 30 años de fallecido, siempre dicen que hay que encender esa velita por la elevación del alma? Como yo no entiendo por qué, yo digo, porque dicen si ya pasó un proceso donde ya su alma está en los shamaín, porque dicen que yo he escuchado que todas las personas dicen que tenemos que ir al gay, no por muy porque es correcto, es como un proceso de limpieza. Yo estoy en estudiante universal de la señorita Gebet y he aprendido ahí varias cosas, pero yo quiero saber eso, Rabino, ¿por qué dicen por elevación del alma, aunque ya pasó 30 años? Y la otra preguntita es muy breve. Tengo una amistad que tuvo 2 niñas, tienen 3 hijos, un matrimonio de un doctor, una señora, pero las 2 niñas, segunda y tercera, se le han muerto al año. Y qué sufrimiento para esa familia, duro, y de la misma enfermedad. ¿Y qué pasa cuando mueren tan chiquititas? Que es mi pregunta, ¿por qué mueren tan jovencitos, tan bebecitos? Muchas gracias, Raúl. Ok, al respecto de la vela, el Salmo dice, y el Jumejail el Joil. Las almas se elevan nivel tras nivel. Lo dice el Talmud también, está traído en diferentes lugares. Tzadikim en la menuja, los justos no tienen descanso, siempre se elevan de nivel a nivel. Las neshomes, las almas se elevan también en el Gan Eden, en el paraíso, según nuestras acciones aquí abajo. Los otros descendientes de nuestros seres queridos, tenemos la capacidad de hacer elevaciones en las almas de nuestros seres queridos. Al respecto a la segunda pregunta, no tengo una respuesta. Es lo mismo que dije antes. Yo no soy Dios. Yo no puedo determinar por qué fallece este, por qué el otro vive. No, no tengo la menor idea. No tengo la menor idea. Incluso si fuese enfermedades, hay que ver qué está pasando, por qué, qué enfermedades tienen. No, yo no soy Dios. No puedo responder esto. No. Muchas gracias, Rabina. Shalom. Ok, Misael, y terminamos. Vamos. Shalom, soy Lea. Una Sí, pregunta, los judíos hacen un ritual de, no sé si es purificación cuando fallece, que les lavan el cuerpo cierta correcto. cantidad de Tahara se veces, llama, sí. los envuelven con unas telas especiales. ¿Eso también lo pueden, aplicar los noajidas? Si yo tengo que responder tu pregunta, debería decir sí, porque lo pueden aplicar. ¿Están obligados? No. Si me preguntás en serio, ¿tiene sentido? Me parece que no. ¿Tiene sentido hacerlo? Me parece que no tiene ningún sentido. Ningún sentido hacerlo. Y te puedo explicar por qué. Lo que pasa es que no es agradable, no es... En el judaísmo decimos que el cuerpo del Yehudí es algo santo. Y por eso se va con tahara, con esa pureza,
de esa limpieza que se le hace con los tajrijim, las mortajas, unas ropas especiales, etc. Es un tema complejo, porque ¿qué significa que el cuerpo del no judío no es santo? No, yo no diría no es santo, pero con seguridad no tiene la misma santidad que el cuerpo del judío. El que quiera em, profundizar, no me salía la palabra, el que quiera profundizar un poco más sobre esto, puede leer el comentario del Or HaHaim, Rabbi Haim Benatar, Or HaHaim, Or HaHaim, la luz de Haim, Parshas Jukas. En Parshas Jukas, donde la Torá habla de la vaca roja y todas las leyes de la vaca roja, etc., el Or HaHaim tiene, no es muy largo, pero tiene toda una explicación de este tema de la impureza del muerto. Y él dice clarito, pero súper fuerte y claro, esto se aplica al judío nada más, no se aplica a los judíos. Entonces todo el proceso de Tahara, si querés lavar el cuerpo, lo podés lavar, pero ¿se aplica ese proceso a no judíos como mitzvah, como obligación y como algo necesario? No, no. Ok, gracias. Muy bien, gente. Que solamente tengamos buenas noticias, que podamos estudiar temas más alegres, temas más que nos traigan vida, temas de vivos que nos traigan más vida y que tengamos vida y podamos ver pronto, pronto la venida de Moshiach y la resurrección de los muertos, como está escrito el versículo, Akitzu beranu sheichne afar, que se despierten y alaben a Dios todos aquellos que están residiendo en la tierra. Gente, Amén. nos vemos. Gracias, Rab. Gracias, Rab.